Hoy, en La Voz del Contador Privado, conozca la importancia que tiene la consolidación de estados financieros para el mundo empresarial actual y la correcta interpretación de la rentabilidad del negocio. Acompáñenos. Bienvenidos a La Voz del Contador Privado, un programa hecho con mucho cariño y mucho esfuerzo para que usted pueda no solamente entretenerse aprendiendo, sino también actualizarse sobre los temas más importantes de nuestra profesión. Y hoy estamos por acá muy contentos de tener al CPI/CPA Rolando José Arguedas Chávez, quien es especialista en impuestos. Además de eso es contador público, contador privado, tiene experiencia y un título en normas internacionales de información financiera, y además de eso pues es un gran colega y amigo aquí de la institución. Rolando, ¿cómo se encuentra hoy? Don Kevin, muy contento, muy complacido de poder compartir este espacio hoy día con todo el gremio. Claro que sí, Rolando, y bueno, pues hoy vamos a tener un tema muy importante. El tema tiene que ver con la consolidación de estados financieros, ¿cierto? Correcto. Pero bueno, antes de entrar a ese tema, me gustaría pues comentarles que Rolando es de Atenas, él se crió en Atenas y él desde niño trabajaba con el abuelito en contabilidad, porque el abuelito en ese entonces pues hace muchos años tenía un despacho contable, y Rolando pues le tocaba hacer cositas muy tradicionales como ir a cada rato a la Dirección General de Tributación a comprar formularios. Cuéntenos un poquito sobre eso. Correcto, mi experiencia fue muy bonita desde muy niño, desde muy joven. Realmente desde los 17 años estoy en el mundo de la contabilidad. Empecé en la figura de la contabilidad a la antigua, basándonos en hojas de trabajo de aquellas verdes, grandes, de asientos manuales que hacían los contadores del antes.
pasando por todos los formularios, hacer filas para poder presentar todos los 15 en carrera, todos los impuestos para todos los contribuyentes y clientes de la oficina. Y gracias a Dios he podido venir desde ese punto hasta hoy en día con toda la actualización digital de la administración tributaria y hoy en día con todas las herramientas que tenemos que nos apoyan en nuestra función de contador como tal. Exacto, Rolando. Bueno, usted siendo una persona tan joven que le haya tocado vivir eso, pues es toda una experiencia. Y que usted se haya convertido años después en contador, pues podría ser que entonces haya tenido pues, esa inspiración por parte de su abuelito. Claro, mi inspiración radica meramente en mi familia, mi abuelo especialmente, en el tema de contador. Su sueño siempre fue ser contador público, un sueño que me trasladó a mí. Entonces, primeramente como contador privado alcancé un objetivo muy importante. Como contador público logré ese sueño y adicionalmente hoy en día estamos estudiando Derecho para tener otro sueño en conjunto y un tema que nos apasiona mucho. Sí, es un tema, es una actividad, el derecho que se compagina y se combina demasiado bien con toda esta parte de la contabilidad. Y bueno, usted me imagino que trabajaba en Atenas con su abuelito siendo un niño y tenía que ir a la administración tributaria de Alajuela. Íbamos prácticamente todas las semanas, de 2 a 3 veces por semana, a hacer todo tipo de trámites. Directamente en la administración tributaria de Alajuela o en la administración tributaria de Punta Arenas, porque teníamos muchos clientes por la zona de Punta Arenas, Jacó, Orotina y demás. Entonces es una experiencia, una formación muy importante el tener ese acercamiento realmente con la administración tributaria, conocer los procedimientos desde cero, desde el punto de llegar a una ventanilla hasta ya pasar por procesos de fiscalización. Eso nos ha enriquecido muchísimo en todos estos años. Sí, bueno, como saben ustedes, queridos colegiados, lo que es el trabajo de contador independiente fue creciendo en los últimos 20 años, por así decirlo, porque antes, obviamente, como la economía de nosotros era bastante pequeña, pues no había tanto profesional liberal, tantas pymes que darle servicio, y ahora sí, pero su abuelito en ese entonces ya tenía pues una cartera de clientes bastante importantes, ¿verdad? Correcto, siempre tuvimos una cartera en la oficina bastante grande, muy diversificada, teníamos todo tipo de actividad económica en manejo, control y asistencia que le dábamos, y el tema puntual del servicio independiente, que día a día cada vez la economía en Costa Rica va apegándonos un poquito más a los contadores independientes a conocer todo tipo de estudio legal, planillas y demás para poder dar un servicio de calidad. Y bueno, ahora resulta que Rolando pues estudia en la Universidad Técnica Nacional de Atenas, ¿verdad? Y después de allí, pues él logra incorporarse a la parte corporativa y en estos momentos es contador general de una de las empresas más grandes de Costa Rica, que también es multinacional, y es por eso que él tiene vasta experiencia en lo que es consolidación de estados financieros. Y entonces ya vamos a pasar a ese tema, no sin antes agradecer a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfuel con factura profesional. Rolando, el estado financiero, los reportes de estados financieros es algo muy importante que nosotros los contadores tenemos que tratar, y digo tratar, ahorita le digo por qué, demostrar a las juntas directivas, a los gerentes y todo el asunto. Algunas veces no se saca el tiempo para revisarlos. ¿Considera usted que el contador que trabaja en una empresa y que no se hace este evento, por así decirlo, una fecha para reunirse con la junta directiva o con el tesorero o con el gerente para ver estados financieros, debería ser proactivo y proponer una fecha e invitar a las personas? Sí, nosotros como contadores definitivamente tenemos que ser dinámicos en nuestra profesión hoy en día. Tenemos que tener esa iniciativa, tenemos que demostrar el valor que tenemos para las empresas. Quitarnos la idea que teníamos anteriormente de que el contador tenía que sacar los estados financieros mensual, trimestral o anualmente y que era un número que quedaba plasmado para pagar impuestos. Hoy en día la filosofía de nosotros es prepararnos cada vez más, poder entender el mercado y todas las actividades económicas en las que nos desarrollamos las empresas y poder ser realmente asesores de la mano de una junta directiva de las gerencias financieras y apoyarlos en la toma de decisiones con fiabilidad, con seguridad y con respaldo de todas las funciones que desarrollamos en el día a día, por lo que yo determino 100% vital, una vez ejecutada nuestra labor, dar
ese apoyo e informar, siempre levantar la mano y estarle indicando a nuestros superiores directos como gerencias financieras o bien a la junta directiva, tener ese acercamiento, conversar del negocio, hablar de posibles temas que tengamos por mejorar o temas que podemos seguir teniendo que puede ser apoyo para las partes generadoras de esos ingresos de ventas y demás, para que se sientan apoyados realmente por una parte administrativa como tal. Eso quiere decir que de esa forma nosotros, estimados colegiados, nos hacemos protagonistas donde sea que estemos, ¿cierto? Correcto. Y entonces, si usted no tiene esa práctica, si en su empresa no existe esa práctica, lo invitamos a que usted la incorpore. ¿De qué forma? Usted puede hacer un correo e invitar a las personas que usted crea necesario, tal fecha. Si ellos no asisten o no van, pues ahí quedó la invitación. Próximo mes hace lo mismo, el próximo mes hace lo mismo hasta que asistan primero y luego eso se haga un hábito, Rolando. 100%, Kevin. Es indispensable de verdad para nosotros como profesionales poder crecer en todas las instituciones, en todas las empresas, tener esa relevancia, tener esa información y realmente dar ese soporte. Es sumamente importante. Sí, de hecho en esas reuniones salen muchas cosas, ¿verdad? Que incluso es para saneamiento de uno mismo como contador, para que no sea después, cuando ya sea tarde, salgan las cosas a la luz, sino que más bien con antelación. Nosotros como contadores siempre somos los últimos en recibir la información. Y ahí tenemos que analizar cómo manejarla, clasificarla, prepararla y expresarla para las tomas de decisiones. Entonces siempre es importante tomar esa iniciativa para anticiparnos y conocer el negocio de primera mano. Todos los gerentes de ventas, de mercadeo y diferentes líneas de negocio, junto a la junta, siempre tienen una visión importante hacia dónde llevar el negocio, para no estancarnos, para crecer. Y nosotros tenemos que estar ahí a la par. No podemos seguir siendo el grupo de profesionales que simple y sencillamente llega la información a última hora y tenés que correr para presentar los impuestos el día 15, como lo mencionaba anteriormente. Sí, y bueno, en estos momentos estamos hablando de el estado financiero en sí. Pero ese estado financiero, Rolando, en ciertas compañías hay que consolidarlo. Entonces vamos a hablar de la consolidación en el sentido de qué experiencia ha tenido usted sobre eso. Pero antes quisiera que, para que entremos en una parte técnica, nos explique la diferencia que hay entre condensación de un estado financiero, combinación de estados financieros y consolidación de estados financieros. Porque las normas internacionales de información financiera hablan de ellos, entonces muchas veces uno escucha esos términos y piensa que es lo mismo. Sin embargo, ¿podría usted ofrecernos una breve explicación sobre eso? Correcto. Hay una línea muy breve entre cada uno de los términos que acabas de mencionar, y uno de los errores comunes que cometemos los contadores en muchas ocasiones es utilizar un método similar a otro. En este caso pongo un ejemplo. Nosotros nos regimos por la NIF 10 en consolidación de estados financieros. Y muchas veces muchos contadores asemejan lo que es la NIF 3 y es la combinación de estados financieros. Que hay que entender que la combinación de estados financieros va enfocada más a la fusión e integración como tal. En cambio, tanto la condensación como la consolidación de estados financieros parten de una base de homologar todas las cuentas contables o asemejar todas las cuentas contables de la mejor manera posible, tanto de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, y puntualmente darle ese enfoque para poder unificar toda la información y que la gerencia pueda tener una idea real de toda la operativa comercial del negocio. Eso quiere decir que entonces nosotros tendríamos que verificar cuáles son las necesidades de información de la corporación o grupo económico que estoy para ver qué voy a utilizar. Siempre es importantísimo basarnos en el tema de control. Siempre que tenemos una empresa controladora de sus subsidiarias o de diferentes entidades, nos vamos a basar en el tema de control para poder determinar estas particularidades que estás haciendo mención y poder tener con certeza la manera adecuada de consolidar los estados financieros. Como mencionábamos, la homologación, un punto sumamente importante es la política contable que tienen que tener todas las compañías. Tanto la casa matriz, como se llama, o la controladora, y todas sus subsidiarias tienen que compartir las mismas políticas contables y de control. Si no, ahí tenemos el primer punto o eslabón, que es emparejar todas las subsidiarias en una misma estructura
de política contable de registro para poder tener una aceptable o una consolidación adecuada de toda la información del grupo como tal. Oiga, estimado colegiado, entonces estamos viendo aquí que un punto importante es para efectos de poder usted consolidar la información, tener políticas contables. Entonces, sobre ese tema de políticas contables, Rolando, si no existiesen, sería bueno pues plantear a la gerencia tenerlas. Por supuesto, siempre toda compañía tiene que tener unas políticas contables aceptadas, reguladas y normadas para su buen control y registro y documentación de toda la información que procesamos. En caso de que las compañías no la tengan, definitivamente es el primer paso que tenemos que hacer como contadores y acercarnos a los encargados y demostrarle la importancia y el establecimiento de estas políticas. Muy bien, bueno, una vez que ya tenemos las políticas y todo el asunto y empezamos a consolidar, esa consolidación se hace con la NIF 10, ¿verdad? Es la guía de nosotros, pero lo que es en la práctica podemos disponer de una base en un formato, por ejemplo, de Excel, o cómo es ese proceso en realidad. ¿A usted le ayudan otras personas? De otros países le mandan la información. ¿Cómo podemos recrear ese proceso? Sí, te voy a comentar un poquito mi experiencia, la que he tenido en estos años, y es que en esa base de control, las diferentes subsidiarias que estamos en otros países, tenemos que tener un encargado contable en cada una, bajo mi supervisión, donde tengamos primero los controles fiscales y legales para tener el correcto manejo en cada una de las corporaciones. Aquí muchas veces se habla de homologar como simple y sencillamente el tema de la cuenta contable. Y al final la cuenta contable o el catálogo contable no va a ser lo que prima en este caso. Entonces vamos a tratar de hablar el mismo lenguaje en todos los países para una vez ya tengamos esta comunicación con cada uno que venga la información generando hacia nosotros o casa matriz, podamos por medio de hojas electrónicas regularmente o sistemas un poquito más actualizados hoy en día, poder consolidar cada una de las partidas en nuestra contabilidad formal. Esa información, me imagino yo que la parte logística tiene que estar bien sincronizada, porque si no se pasa el tiempo y falta este otro país que mande la información o este ya la envió. ¿Ustedes tienen fechas preestablecidas para que cada contador de cada país envíe la información a tiempo? Correcto, tenemos fechas establecidas, Kevin, que a los primeros 6 días hábiles de cada mes ya los estados financieros de cada una de las empresas tienen que estar cerrados y aprobados por cada una de las gerencias. Esto con tal de que la información que venga ya es una información veraz, totalmente conversada entre todos los encargados, entre todos los tomadores de decisiones, y que así podamos ya poder procesar nosotros esta información. Es importante aclarar que todos los temas de consolidación es un efecto, como mencionaba anteriormente, legal, no que tiene que quedar en mis actas o en mis libros legales en la casa matriz. No, nosotros vamos a hacer la consolidación o asientos de ajustes o demás para un tema simple y sencillamente de presentación a la gerencia y a las juntas. Porque al final el esquema legal nosotros siempre tenemos que tener estados separados para funcionar legalmente en Costa Rica, y tenemos que tener ya los estados consolidados, especialmente en algunos rubros, porque todo el sistema bancario nos los pide en este tipo de casos. Bueno, por supuesto, agradeciéndole de nuevo a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfuel. Importante acotar que para los efectos de consolidación tenemos que entender que esto es un método de presentación de estados financieros. ¿Se podría decir interno, Rolando? Se podría decir interno. Se podría decir que interno, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte legal, la parte tributaria, eso se maneja por aparte, con cada contabilidad, con cada país, con cada administración tributaria, pero lo que es consolidación es para efectos de presentación nada más. Correcto. Ahora bien, obviamente, pero cabe la pregunta, la información ustedes la solicitan a cada país que venga en formato Excel para que usted pueda manipularla, por así decirlo. En nuestro caso, toda la información está digitalizada. En un sistema contable. Al final, esa consolidación sí la hacemos en una hoja electrónica de Excel, pero la sacamos directamente nosotros del sistema contable. No lo hacemos por medio de diferentes hojas de Excel porque evitamos por control interno la manipulación.
y que otras personas puedan estar haciendo registros o un error humano que puede suceder normalmente nos pueda afectar puntualmente una consolidación correcta. Y una consulta, cada país pues tiene algún filtro para que de alguna forma la información que le llegue a usted, como usted mencionó ahorita hace un ratito, sea veraz, sea verificable, sea confiable. Sí, generalmente en todas las compañías de todos los países, todas las subsidiarias, se tiene un encargado contable o asistentes contables que hacen sus registros, se tiene un supervisor financiero o un gerente financiero y el gerente país encargado de la operativa en ese sector. Entonces la información se comparte siempre a lo interno, le damos seguimiento semanalmente, quincenalmente y al cierre de mes revisamos los estados financieros en conjunto antes de consolidar. Estos sistemas de los que usted habla, entonces se puede decir que ese es el mismo, pero lo tienen diferentes países. Correcto, trabajamos un mismo sistema interno, contable, que es uso de todos los países de la corporación. ¿Y ha podido usted notar en alguno de esos países, que entiendo algunos son de Centroamérica, ha podido usted notar que ellos trabajen con lo que se llama, que tenemos que hablar, hemos estado hablando ya de eso, estimados colegiados, que es lo que le llamamos la contabilidad electrónica? ¿Se ha dado cuenta de que algún país ya esté en contabilidad electrónica con los que está trabajando? Lo que es Colombia está definitivamente muy por encima en temas fiscales, tributarios, de los demás países del área. Y entiéndase, Colombia obviamente no es del área, pero los demás países como Salvador, Guatemala, Panamá, donde tenemos operaciones, a eso me refiero área nosotros, ellos están totalmente distintos. Entonces eso nos ha obligado a tratar de ir financieramente a conseguir herramientas para poder tener un cumplimiento de la mano como lo exige la legislación colombiana. Entonces ahí hemos visto un poquito donde ha entrado con fuerza todavía la contabilidad electrónica. Y definitivamente es hacia donde vamos y ese es donde queremos tener todas las entidades o todas las subsidiarias de nuestra corporación. ¿Y ha visto usted o ha tenido familiaridad con la contabilidad electrónica de Colombia para que nos diga si puede un poquito de qué es la contabilidad electrónica o qué es lo que ha percibido? Basado en lo que hemos percibido, lo que hemos podido trabajar hasta el momento, definitivamente es una seguridad en un tema de automatización y control. Temas que hoy en día en Costa Rica estamos haciendo, tal vez no hasta el nivel de grado que ya se está haciendo en otros sistemas, en otros países, pero desde el punto de que la factura electrónica llega a nuestro registro, hace la contabilización ya parametrizada previamente por nosotros y enlaza todo su canal productivo, desde la orden de compra, cuenta por pagar, su pago en tesorería, y posteriormente emite un recibo o una constancia para que el tercero interesado reciba que nuestra empresa hace un pago correspondiente. Tenemos estados de nómina automatizados donde tenemos que tener la regulación muy distinta en todos los países, donde en cada uno cambia un poquito los efectos. En Costa Rica tenemos todas las cargas sociales, aguinaldo y pare de contar. En otros países tenemos efectos de bono 14, se pagan 2 aguinaldos. ¿En serio? Y Rolando, ¿podemos traer así de aquí a Costa Rica? Deberíamos traerla realmente por beneficio. ¿Escucharon, colegiados? 2 aguinaldos, eso deberíamos de... Por beneficio meramente de nosotros los colaboradores sería un plus, pero definitivamente en otras legislaciones tienen aspectos muy relevantes en tema de beneficios. Entonces, ya que está hablando de eso, consolidar esa parte que tiene que ver con el rubro, llamémosle nómina, salarios, planilla, que contiene estos alcances, que en este caso Costa Rica aguinaldo y todo en otros dos aguinaldos, ahí pues hay que tener una delicadeza y un detalle para poder consolidar eso. Ahí volvemos al punto que mencionabas de la diferenciación entre condensación, homologización y demás. Ahí hay que tener esa sensibilidad y ese control de realmente cómo se tipifica ese gasto y cuál es el manejo adecuado que se le tiene que dar para que efectivamente quede en las partidas de resultados o de balances correspondientes como tal. Bueno, de acuerdo a las normas internacionales, queridos compañeros, es importante identificar la jerga o las palabras que utilizamos. Entonces aquí Rolando acaba de decir, bueno, ya ahí no es consolidar, ahí es homologar cuentas, homologar esa parte que usted menciona que tiene que ver con salarios, homologar. Correcto. Ahora me gustaría entrar a un área que para nosotros es, la verdad, llamémosle complicado, que es lleva tiempo, lleva su forma a manejar,
ocupa de políticas contables muy estrictas, se ocupa saber cómo se hizo, se necesita tener un gran detalle de cómo llegamos allí, y es esto, la moneda extranjera, porque resulta que en Guatemala tenemos quetzales, en Salvador tenemos dólares americanos, ¿verdad? Americanos, igual que en Panamá. Panamá también, en Colombia, ¿cómo se llama la de Colombia? El peso. En Colombia se llama el peso, México también peso mexicano. Pero bueno, entonces cada quien tiene su moneda. ¿Cómo hacen para trabajar ese aspecto de monedas? Aquí siempre es indispensable establecer cuál es la moneda funcional de tu país y de tu casa matriz, especialmente en este caso. Nosotros hemos hecho el análisis, o la compañía de hace muchísimos años, que nuestra moneda funcional es el colón. Entonces nosotros, a la hora de realizar la consolidación de estados financieros, la realizamos mediante la NIC 21. Y lo que es cada uno de los países, hacemos la conversión o el efecto primero a dólares y después ya hacemos la consolidación directa reexpresando en colones, como nos dicta la norma. Entonces vamos a ver si comprendimos. Cada país, hablemos de Guatemala con quetzal, ellos van a... Hacemos la conversión a dólares americanos. Porque nosotros consolidamos todas las compañías en dólares y también en colones para las presentaciones necesarias acá en Costa Rica. Entonces todo me llega dolarizado, dólares americanos, y aquí todo eso lo transformamos a colones. Correcto. Acá todo le damos el manejo y hacemos la conversión a la moneda local de Costa Rica. Y eso ya sería un tema de, digámosle, de gustos de la compañía, porque bien ellos podrían decir, no, quedémonos en dólares. Realmente ¿verdad? No es un tema de gusto, es un tema de facilidad fiscal, porque para nosotros la compañía que tiene más peso en toda la corporación está en Costa Rica. Entonces es un poquito más sencillo, o ha sido un poquito más manejable verlo en colones. Pero estamos hacia el proyecto también, porque todos los meses queremos cosas nuevas, queremos ir avanzando en proyectos y queremos llevar esa contabilización o esa consolidación homologada también en moneda extranjera, para evitar en análisis desviaciones y poder tener una frecuencia más normal, ya dolarizando todas las compañías como tal. Cuando dice una frecuencia más normal, ¿se refiere a que a la parte operativa, poder hacerlo más? A la parte operativa, poder analizar y determinar las variaciones reales en todas las empresas, en todos los grupos. Llega una moneda dólar sin tanta variación como en Costa Rica, ha venido fluctuando del año pasado a hoy de una manera muy importante a la baja el tipo de cambio. Entonces, cuando haces análisis comparativos y tienes operaciones en dólares, de un año a otro has estado recibiendo una información hasta un poquito, podríamos decir, sesgada, en el sentido de que no es lo que habitualmente estabas viendo. Estamos hablando que hay una variación de aproximadamente 80 colones de un año a otro. Entonces, en esa comparabilidad es un poquito difícil manejarse en un análisis exacto. Hemos estado viendo por ahí de como yo estoy en esta posición, gracias a Dios me toca hablar con muchos colegas y a veces los sentimos un poquito débiles en lo que es conversión a moneda extranjera, estados financieros, de presentación, NIC 21. ¿Siente usted que deberíamos de capacitarnos más en este tema? Definitivamente, por tema profesional y por tema de cumplimiento, nosotros los contadores todos los años deberíamos mejorar. Y la manera de mejorar es irnos a las tendencias donde hoy en día se están desarrollando todas estas actividades comerciales. Hoy en día Costa Rica tiene mucha inversión o se ha mantenido en zona franca. Tiene mucha inversión en empresas transnacionales, tiene mucha inversión en industria médica, que son inversiones que vienen del extranjero hacia acá. Entonces, el punto del tema de registros por métodos de valoraciones, como las conversiones, los reconocimientos de consolidación en métodos de valoración como la NIC 27 y demás, son temas que todos los contadores tenemos que tener hoy en día con mucho manejo, mucha certeza y tener todo el cuidado correspondiente a poder desarrollarnos con todas las necesidades que traen esas empresas y que son los que nos van a permitir crecer a nosotros día a día. Sí, y valga la aclaración porque personalmente he visto que usted a cada rato está en el SECAP capacitándose. Lo felicito por eso y quiero mencionar esto, estimados colegas, porque esa frase de que a mí no me toca ahorita ni consolidar ni tratar con
con conversión de estados financieros, trabajar como moneda extranjera, como decir, a mí no me toca, entonces tal vez ahorita no me capacito. El asunto es que probablemente en el futuro le podría tocar, Rolando. Correcto, Kevin, y esa es una mala costumbre que teníamos los contadores hasta hace poco tiempo. Generalmente dejábamos la pelota para el que pudieras arreglarlo en otro proceso, en otro momento, pero hoy en día realmente nosotros podemos, teniendo el conocimiento, aportar a ese proceso. Realmente podemos determinar que las cosas se están haciendo bien para que la compañía no tenga ninguna contingencia, ningún error ni ningún problema, y eso nos dé esa relevancia de la que tanto he mencionado como profesionales, y realmente dar esa importancia, como vos lo mencionabas. Yo me capacito mucho, me encanta, cada vez que tengo un espacio, que tengo un tiempo, los trato de sacarlo para mí, porque realmente la capacitación constante es lo que nos va a llevar día a día a crecer un poquito más. Bueno, usted lo dijo, saco ese tiempo para mí, porque esa capacitación es solo suya, nadie se la puede quitar y usted se la lleva. Esto también viene aunado a que ahí cerca de Atenas está Grecia, está el Coyol. Hemos visto un crecimiento de zona franca bastante importante y parece que va a crecer más todavía. Entonces, en cualquier momento uno no sabe en qué le sale una oportunidad de trabajar en una corporación de estas y poder decir sí puedo entrarle a lo que es el manejo de conversión de moneda y su presentación, y además de eso pues la consolidación de estados financieros. Sí ha visto usted, ¿verdad?, que ha estado creciendo. Claro que sí. De hecho, yo fui del primer grupo de contadores que se graduaron de la Universidad Técnica Nacional. Ya vamos como por la sexta o séptima generación realmente, y se ha visto ese crecimiento, esa importancia en ese sector, donde realmente estamos preparando profesionales con un grado académico importante. Se está tratando de que el profesional salga o el estudiante salga antes de su paso profesional con ya esas herramientas, con ya ese control, darle esa noción de capacitación. En la Universidad Técnica Nacional se lleva muchísimo al Colegio de Contadores Privados y otros profesionales del gremio que nos dan esa capacitación constante, y eso unido al tema del inglés, que definitivamente como contadores tenemos que explotarlo, sí o sí. Eso es lo que nos va a permitir optar por ese crecimiento junto a todas las inversiones que están llegando a estas zonas. That is also true, we need to speak English. ¿Por qué menciono eso y por qué menciono a la Universidad Técnica Nacional? Porque, bueno, primero porque hicimos un convenio muy bonito con la Universidad Técnica Nacional y han sido muy atinados, porque recuerdo que en Atenas la Universidad Técnica, creo, no sé si me equivoco, usted me corrige, antes se basaba o estaba estructurada meramente en lo que era el sector agropecuario. Sector agropecuario. Correcto. Y ahora incorporar esta generación, que ya llevan seis generaciones graduados en contabilidad, ha sido muy atinado, porque el sector, como estamos hablando, se ha desarrollado bastante y están ocupando pues profesionales de alta calidad que puedan atender de una forma bien atendida a lo que es la estructura corporativa, administrativa y contable que requieren ellos. Correcto, Kevin. Como lo conversábamos previo a iniciar la entrevista, el mercado es muy dinámico. Todas las empresas hoy en día están invirtiendo fuerte, muchas empresas invierten en diferentes tipos de negocios, diferentes estructuras comerciales con sociedades anónimas o demás, y definitivamente si no tenemos esta preparación no vamos a poder suplir esa necesidad. Por eso, inteligentemente en su momento, y por dicha, la Universidad Técnica Nacional se unió, en aquel entonces era el CUNA y otras instituciones, se unieron para poder empezar a suplir en esas zonas como Atenas, lugares donde no tuvimos que salir hacia San José, hacia La Juela, Heredia, poder estudiar, que en algunos casos no teníamos la posibilidad, y poder ahí desarrollarnos primero como estudiantes y ahora con una buena preparación podemos optar por buenos trabajos y un buen desarrollo profesional. Y bueno, en estos momentos vamos a entrar a un área que tal vez va a parecer extraño, que tiene la consolidación de estados financieros. Esa área le vamos a llamar el área de habilidades blandas, que tiene que ver con la consolidación. Qué extraño, ¿cómo es que la consolidación de estados financieros tiene que ver con habilidades blandas? Bueno, ya lo vamos a ver, no sin antes agradecer a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfuel. Y bueno, ¿cómo es que está enlazado este tema de habilidades blandas que debe tener el contador privado incorporado con respecto a la conciliación de estados financieros? Es la siguiente. Don Rolando,
Dijo usted que durante los primeros 6 días se espera que llegue la información. Correcto. Después que llega la información, pues se hace el proceso operativo práctico de la consolidación. Una vez que se termina esta consolidación que la hace usted con su equipo de auxiliares contables, tenemos que presentarla ante alguien tiene que verla. Entonces nos gustaría que usted nos explique cómo es esa experiencia, cómo sucede, se reúnen ustedes con la junta directiva, hacen una cita, quiénes llegan, cuáles puestos llegan ahí, hacen preguntas, que nos hable, ahí yo ir preguntándole, pero estos últimos minutos los vamos a tomar para recrear ese proceso en donde el contador, desde la forma de redactar el email, estimados compañeros, ya estamos listos, la fecha es esta, en tal sala de reuniones, todo ese aspecto, quiero que lo veamos bien, no solamente para ver cómo lo hacen, sino para que nuestros colegas sigan el ejemplo. Rolando, muchas personas que están viéndonos en algún momento van a querer hacerlo, son nuevos en el tema, vienen graduándose, vienen incorporándose, entonces para que a ellos les quede eso. Es vital, don Kevin, siempre, ya una vez preparada la información, revisada y demás, y tener ese acercamiento, tenemos que ser muy congruentes siempre con la información. Desde el tema del orden, siempre tenemos que seguir una línea de control y establecida previamente con lo que vamos a ver con las juntas directivas. ¿Cómo hacer una agenda? Vamos a tener que hacer una agenda que se tiene que respetar siempre en la presentación con ellos. Un error común que se comete es que muchas veces preparamos una agenda de 2 horas y las reuniones son de 4 o 5 horas. Ajá, sí. Entonces siempre tenemos que apegarnos a lo que realmente estamos diciendo, vamos a hacer y necesitamos presentar para el entendimiento de la junta como tal, o de la gerencia financiera. No siempre tiene que ser una reunión directa con la junta directiva como tal. Entonces, correcto. En este caso, la agenda vital. Tener congruencia, siempre explicar los estados financieros, los 4 estados financieros vitales, ya sean estados separados o consolidados, tener siempre la noción y tener ese orden. Después, analizar cumplimientos, temas de presupuestos y demás es sumamente importante para poder respetar este cronograma que tenemos y lo que nos va a permitir tener esas habilidades blandas que vos mencionabas, Kevin, en orden, en responsabilidad, en control, y que cada vez podamos también manejarnos nosotros con esa facilidad de expresión para generar también esa confianza y ese enlace que tiene que tener un contador con las gerencias de la compañía. Normalmente estas reuniones usted las sugiere que sean en la mañana, en la tarde o en la noche. Generalmente son en la tarde. No he sugerido nunca cómo puede ser este tipo de reuniones, pero generalmente son en la tarde, cuando ya las personas están un poquito más relajadas, ya pasó el almuerzo, ya necesitan sentarse con calma, a ver números y bloquear totalmente el espacio que les estamos solicitando para tal. En algunas ocasiones se pelean, es una frase que estoy diciendo, perdón, digamos que sí, se pelean por quién da este reporte. El gerente financiero, el gerente general, obviamente el contador en sí, o incluso hasta el tesorero. ¿Eso varía de compañía en compañía? Eso varía de compañía en compañía, pero siempre es muy importante que nosotros como contadores generalmente somos conciliadores. Entonces ahí nosotros con poder, si en el caso de nosotros es el gerente financiero, nuestro supervisor directo, nuestro jefe directo, quien presenta la información, es importantísimo poder entender y darle todas las herramientas para que él pueda reexpresar toda la información que nosotros le estamos dando de la manera exacta como se entiende y se registra para nosotros los contadores y la versión que tenemos ya definitiva de los resultados de la empresa. Oigan ustedes, estimados contadores, nosotros los CPI somos conciliadores, palabras de Rolando Arguedas Chávez. Entonces eso lo que él quiso decir, vamos a ver si entendí, es que si por ejemplo en su compañía le tocará al gerente financiero o a X persona dar el reporte, entonces que ellos sientan que tienen el respaldo, la confianza que el contador da, porque somos nosotros los que entonces le vamos a preparar la información para que esta persona pueda dar el informe. Correcto. Al final, Kevin, usted sabe, en todas las empresas o todos nuestros clientes, cuando tienen una duda, una consulta, ¿a quién es el que llaman? ¿Al gerente financiero o al contador directo? Sí. Entonces esa relación tiene que ser muy estrecha
y muy bien desarrollada en todas las entidades. Y es en todo, Rolando, puede ser, bueno, incluso en las pymes, empresas pequeñas o medianas, donde tal vez no hay una persona en recursos humanos, entonces el contador hace las de recursos humanos en cuanto a llevar el expediente, hacer las liquidaciones, llevar el saldo de las vacaciones, calcular la cesantía, o sea, todo ese manejo lo hace el contador. Entonces, nos recaen muchas cosas, ¿verdad? La parte tributaria, costos de la empresa, incluso van a hacer un programa de mercadeo, van a vender este tipo de producto al 2x1 y todo, entonces nosotros tenemos que generar la información de cuánto se vendió de tal combo, de tal oferta, de tal cuestión. Esa es la importancia de lo que mencionábamos de la capacitación constante, porque hoy día nos enfocamos un poquito más a conversar de lo que son empresas un poquito más grandes, más voluminosas y que tienen una capacidad diferenciada de tener departamentos de recursos humanos, tesorería, crédito, manejos diferentes. Pero realmente lo que acabas de decir en empresas pyme o pequeños empresarios o pequeños contribuyentes, nosotros somos el soporte para hacer todo acompañamiento de cualquier tema tributario y legal para estos contribuyentes. Entonces es indispensable que nosotros los contadores conozcamos, como decían anteriormente, de todo un poquito muy responsablemente, porque si no tenemos la capacidad para atender un tema, tenemos que trasladárselo a otro profesional encargado del área. Pero es sumamente importante lo que estás aclarando. En estas reuniones, ya casi vamos a ir terminando, en estas reuniones que se dan con respecto a la presentación de los estados financieros, ¿qué recomienda usted para estar atentos a las consultas que hagan las personas con respecto a los estados financieros y que tal vez la persona que lo está haciendo, si no somos nosotros los contadores, para que ellos sientan confianza? Y si hay alguna consulta, ¿cómo hacemos nosotros para estar al tanto y poder decirle a la persona que está proyectando, es esto? Es sumamente importante entender que el número tiene que hablar por sí solo. La preparación de estados financieros tiene que ser exacta para que cualquier tercero pueda interpretarla de una manera correcta. Entonces las revelaciones, las notas y ser congruentes en nuestros registros y la consistencia, eso habla mucho de nosotros como profesionales, de lo que nosotros expresamos y demás. Adicionalmente, la preparación que tenemos que tener para estas reuniones importantes se tiene que notar para ante cualquier consulta nunca tener la posibilidad ni siquiera de dudar. Siempre lo que estamos presentando tenemos que tener un conocimiento total del por qué se hizo de esa manera, se expresó y que realmente debió haber sido así. Si hay una disconformidad e incluso hay un problema, pues como contadores mantener la calma, esperar a que todo pase. ¿Ha sucedido algo así, alguna experiencia? Correcto, ha sucedido casos de que definitivamente tal vez el registro no era el que la Junta esperaba o no era el que la Junta necesitaba o quería en el sentido de el manejo de un activo, de un tema, que tal vez podríamos tener un tema de un gasto, lo registramos como un activo porque para nosotros cumple el principio del activo, pero para la gerencia resulta que no va a ser generadora de rentas. Entonces ya ahí vienen ese tipo de ejemplos y reclasificaciones y demás que han sucedido y hay que tener la calma y proceder con la reclasificación y volver a elaborar los estados financieros. No, y es que es curioso porque nosotros quedamos en el medio de tres cosas. Quedamos en que el gerente quiere mostrar más eficiencia en el manejo que se le ha dado a la empresa. Entonces tal vez quiere que esos gastos sean prorrateados o que ese gasto más bien sea una inversión, por así decirlo, ¿verdad? Ellos quieren eso. Luego, por otro lado, tenemos al gobierno que quiere que paguemos más impuestos, ¿verdad? Y tenemos los bancos en donde la empresa quiere verse más solvente. Entonces, por eso le hacía esa pregunta. Porque a veces con solo un número que digan, pero ¿cómo las ventas fueron así, por así decirlo? Y entonces piensan que es culpa de uno, ¿verdad? Y uno nada más es el mensajero. Correcto. Hay que saber interpretar, dicen los psicólogos, que a veces un levantamiento de voz o una persona enojada no es exactamente con uno, sino con la situación. Lo que pasa es que en ese momento pues uno también podría alterarse. Y es ahí donde les hablaba a ustedes que estas habilidades blandas definitivamente hay que cultivarlas y que por eso el colegio tiene varias charlas en YouTube. Tenemos una gran biblioteca
que ya esa biblioteca vale cualquier cantidad de dinero en el sentido de que es un activo intangible del colegio, en donde usted puede buscar capacitaciones y charlas que se han dado sobre habilidades blandas, que puede accesarlas 24/7 en el momento que ustedes quieran. Es para todos ustedes, estimados contadores, así es que necesitamos cultivarlas porque en cualquier momento tenemos que ver esto. Rolando, Luis Amador, el ministro de Obras Públicas y Transportes, llegó un momento y dijo: yo no puedo seguir hasta ver los estados financieros de RITEVE, necesito tomar decisiones, necesito hacer cosas y ocupo los estados financieros de RITEVE. Esa solicitud que él hizo, ¿qué opinión merece con respecto a eso? Es decir, que las personas digan: yo ocupo ver los estados financieros. Realmente es una posición que debe tomarse, no es una posición cuestionable, porque definitivamente va a tomar decisiones que pueden cambiar drásticamente temas desde empleos, economía o inversiones. Entonces tiene que tener la certeza que le dan unos estados financieros preparados bajo el marco conceptual debidamente, con todas las revelaciones pertinentes, para que su decisión final sea la acertada, sea la correcta. Imagínate en esta posición de don Luis tomar una decisión incorrecta, la responsabilidad que le acarrea a él. Entonces siempre tenemos que tener los estados financieros actualizados y completos para poder tomar esas decisiones. Aplaudir esa sugerencia y siempre pues tratar de que los estados financieros se estén pidiendo por todo lado, porque eso hace pues que nosotros tengamos protagonismo. Y bueno, de esta forma estamos terminando esta riquísima conversación que tuvimos con Rolando José Arguedas Chávez, quien vino a contarnos todo lo que tiene que ver con el proceso de consolidación de estados financieros. Rolando, Okay. Muchísimas gracias. Si gusta, se despide de la audiencia. Bueno, a todos los agremiados, de verdad, muchísimas gracias. Instarlos a que sigamos las capacitaciones que el colegio nos da, definitivamente es muy enriquecedor y nos va a ayudar para nuestra formación constante. Agradeciendo a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfuel, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales para que estén al tanto de todos los eventos que nuestra amada institución, el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, tiene para todos ustedes. Nos vemos pronto. La Comisión de Divulgación de la Profesión Contable trabaja para usted. Somos una comisión con el propósito de proyectar al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y a sus agremiados hacia nuestras comunidades, incentivando la importancia de nuestra profesión hacia las pymes, cámaras de industria, asociaciones, juntas de educación, cooperativas, todas las personas con actividad lucrativa y la ciudadanía en general. Los invitamos a ser parte del proyecto de alfabetización de la lectura e interpretación de los estados financieros y así promover la importancia de tener un contador privado incorporado en cada negocio. Sea parte de nuestros capacitadores ad honorem y juntos podamos crear la cultura para que el contador privado incorporado sea un asesor de confianza y un aliado para el desarrollo de su empresa.